Iniciamos el tema número 2 con el sujeto y el predicado de la oración. Este tema es muy interesante y espero que lo comprendan. La oración es un conjunto ordenado y lineal de palabras que expresan en su totalidad una información completa y reconocible. Se trata de una unidad más pequeña del discurso, la cual constituye un enunciado autónomo, es decir, una proposición lógica que incluso si la sacamos de su contexto, continuará expresando una información. Es una de las estructuras del lenguaje verbal que más se ha estudiado a lo largo de la historia de la lingüística, desde distintas aproximaciones tanto morfosintácticas como semánticas y fonológicas, dado que es una estructura común a todos los idiomas. Características. Se trata de una estructura lineal jerarquizada compuesta por un número finito de palabras. Según la gramática tradicional, se compone normalmente de un sujeto, quien realiza o sobre quien recae la acción, y un predicado, la acción realizada y su contexto. Sin embargo, es posible que en algunos casos el sujeto no esté explicitado. En la mayoría de los sistemas de escritura se le reconoce normalmente por que comienza con una letra mayúscula y culmina con un punto, rasgo que denotan que es una unidad de sentido cerrada en sí misma. Tipos de oraciones. Según la intención de quien enuncia las oraciones, estas se clasifican en oraciones enunciativas o declarativas, aquellas que expresan en una realidad concreta que puede juzgarse como verdadera o falsa y que se divide dependiendo de si poseen o no elementos negativos. En este caso tenemos oraciones afirmativas. En Uganda hay una guerra civil y negativas, ya no quedan testigos de la masacre. Otra oración enunciativa puede ser no me gusta el chocolate. Oraciones exhortativas o imperativas. Aquellas que buscan modificar la conducta del receptor de alguna manera, ya sea a través de órdenes, ruegos, mandatos, entre otros. Por ejemplo, pásame la sal, déjame en paz, lava los platos. Oraciones exclamativas. Aquellas que expresan un estado anímico del emisor y suele acompañarse en la escritura con signos de exclamación. Por ejemplo, qué dolor de panza tengo. ¿Cuántos soldados hay en la calle? ¿Qué flor tan hermosa? Oraciones interrogativas. Semejantes a las exclamativas, le expresan una pregunta al receptor y suelen escribirse entre los signos interrogativos. Por ejemplo, ¿cuándo piensas venir a mi casa? ¿Todavía me quieres? ¿Cómo podré cooperar? Oraciones dubitativas. Aquellas que expresan una suposición o una probabilidad y suelen emplear verbos en condicional o en futuro del indicativo. Por ejemplo, a ella le vendría bien un trago o tendrás suerte si consigues un boleto. Estas también señalan una duda y las oraciones pueden empezar también con las palabras tal vez, quizás o acaso. Tal vez, por ejemplo, tal vez no termine a tiempo la tarea, quizás yo pueda ayudarte. Oraciones desiderativas. Aquellas que expresan un deseo del emisor habitualmente precedidas del adverbio ojalá. Por ejemplo, ojalá lleguemos a tiempo, quisiera tener más dinero. El sujeto es la persona u objeto que lleva a cabo la acción o del cual estamos hablando. Es una de las partes sintácticas que componen una oración y en concordancia con la cual se conjuga el verbo del predicado. Puede estar en el inicio, centro o final de la oración. Tipos de sujeto. Tenemos los sujetos expresos. Cuando el sujeto está enunciado como tal dentro de la cadena sintáctica, o sea, cuando se le dice expresamente, hablaremos del sujeto expreso. Por ejemplo, Carlos jugaba fútbol. El sujeto expreso es Carlos.
El tácito, cuando el sujeto no aparezca en la oración, pero se sobreentienda cuál es, o sea, se encuentra omitido o implícito, hablaremos de un sujeto tácito o sujeto desinencial. Por ejemplo, escuchamos música. ¿Quiénes escuchamos música? El sujeto tácito sería nosotros. Modificador de sujeto. Tenemos el indirecto, que este funciona como complemento y suele reconocerse por la siguiente estructura. Tenemos la preposición de más un adjetivo más el sustantivo. Por ejemplo, el perro de mi primo me mordió. El sujeto expreso sería el perro de mi primo y el modificador de sujeto de mi primo. ¿Cómo encontrar el sujeto? Se puede identificar el sujeto, primero, preguntando al verbo quién o quiénes. Ejemplo, los alumnos estudian poco. ¿Quiénes estudian? En la respuesta tenemos los alumnos.